Vamos a corregir 3 oraciones compuestas. Vamos a hacer el análisis sintáctico analizando los elementos más interesantes de cada una de ellas. En esta primera oración, el niño que jugaba con la pala en la playa parecía disfrutar enormemente. Como siempre, tendremos que señalar los verbos y los nexos. Hemos encontrado un primer verbo aquí, el verbo jugaba, con un nexo delante, el nexo que, y aquí tenemos que tomar una decisión. Aquí podemos perfectamente identificar dos verbos, el verbo parecía y el verbo disfrutar. Yo puedo decir que el niño que jugaba en la playa parecía esto. Tendríamos un verbo copulativo, este sería nuestro núcleo verbo, y aquí tendríamos un atributo. Verbo parecer implica la existencia de un atributo. Esa es una posibilidad. En este caso, bueno, podemos plantearnos también la posibilidad de tener aquí una perífrasis verbal. Parecía disfrutar. Es lo mismo que decir disfrutaba enormemente. Es decir, el niño que jugaba con la pala en la playa disfrutaba enormemente. O estaba disfrutando enormemente. Entonces podría ser la opción más sencilla y perfectamente válida. Esto os lo recuerdo como una situación que se da con frecuencia. ¿De acuerdo? No tenemos que tener miedo a que hayan varias posibilidades, todo lo contrario. El hecho de que existen varias posibilidades en un análisis juega a nuestro favor, puesto que si interpretamos cualquiera de ellas, pues nos darán el ejercicio por válido. Bien, vamos a hacer primero el análisis con esta configuración, que es más sencilla que la otra. Y luego haremos también la otra. Bien, el niño que jugaba con la pala en la playa, nuestro sujeto, es el protagonista de la oración y todo lo demás es el predicado. Este niño parecía disfrutar enormemente. Lo primero que haremos será resolver el predicado principal, la oración principal. Aquí tenemos, por lo tanto, un complemento circunstancial adverbio. Este complemento circunstancial puede ser de cantidad, puede ser de modo. ¿Cómo disfrutaba? Pues enormemente. ¿Cuánto disfrutaba? Enormemente. Responde prácticamente a los dos complementos, tanto el de modo como el de cantidad. Volvemos aquí a insistir en esa doble posibilidad que se da en muchas ocasiones. Esta oración, de alguna forma, pretende que seamos un poco flexibles en nuestros planteamientos, ¿de acuerdo? Recuerdo también que cuando hacemos el análisis no es necesario especificar qué tipo de complemento circunstancial tenemos, no es necesario. Puede ser muy interesante, si alguien lo ve muy claro, pues tú dices, mira, circunstancial de modo, lo podemos especificar, pero acordaros que ante la duda no es necesario hacer esta aclaración. Ya hemos identificado el complemento y cuál es la categoría gramatical que aparece en él. Vamos con el sujeto. El sujeto es un sintagma nominal por el simple hecho de que aquí tenemos un determinante artículo. Es un elemento que solamente aparece en el sintagma nominal. El determinante señala al núcleo, el qué, el niño. Este es nuestro núcleo nombre. Pero no es un niño cualquiera. Este niño tiene una característica, es decir, tiene un adyacente. Es el niño que jugaba con la pala en la playa. Ese niño concretamente es el que parecía disfrutar enormemente y no otro. En este adyacente, ¿qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con un nexo y con un verbo. Por lo tanto, aquí tenemos una proposición subordinada. Proposición subordinada. ¿De qué tipo? Como estamos en el adyacente de un sintagma nominal, esta subordinada será subordinada adjetiva. Y vamos a recordar que la subordinada adjetiva, que la vamos a analizar en color verde, en la subordinada adjetiva, el nexo siempre va a ser un relativo que hace referencia al antecedente. Es decir, yo lo puedo sustituir, este nexo que, lo puedo sustituir por el niño. Yo puedo decir perfectamente que el niño jugaba con la pala en la playa. ¿Quién jugaba? ¿Quién es el sujeto de jugaba? El niño. Que el niño va a estar representado aquí, en este nexo. Por lo tanto, este nexo es mi sujeto y como sustituye a un nombre, sustituye al niño, esto será un pronombre. Concretamente decimos que es un pronombre relativo.
el niño, el cual jugaba. Aquí tendríamos nuestro predicado. Sintema verbal presenta dos complementos. Jugaba con la pala y jugaba en la playa. Cada uno de los complementos que identificamos tiene que tener sentido completo por sí solo. ¿Jugaba? ¿Con qué jugaba? Con la pala. Ahí tenemos una información completa. ¿Dónde jugaba? En la playa. Por lo tanto, aquí tengo un completo circunstancial y aquí tengo otro completo circunstancial. Los dos son sintagmas preposicionales, porque los dos comienzan con una preposición, ¿veis? Acordaros que la preposición siempre la llamaremos enlace, enlace preposición, y todo lo que no es enlace será término. En este caso el término es un sintagma nominal. El otro complemento le ocurre exactamente lo mismo. Tenemos un enlace y un término. El enlace será la preposición y el término vuelve a ser un sintagma nominal que podríamos analizar, pero que en este caso no lo vamos a hacer porque son muy sencillitos, ya lo habéis visto en otras ocasiones, determinante y núcleo nombre, no tiene ningún problema. Observar que aquí los complementos circunstanciales tampoco los hemos especificado, simplemente hemos dicho complemento circunstancial. En esta ocasión son muy fáciles de identificar. ¿Con qué jugaba? Con la playa. Aquí tenemos un complemento circunstancial de instrumento. ¿Dónde jugaba? En la playa. Aquí tenemos un complemento circunstancial de lugar. Ya tenemos la oración perfectamente resuelta, sin ningún tipo de problema. Es completa y además es coherente. No hemos encontrado ninguna dificultad, no hay ningún elemento que no encaje en las reglas que hemos estudiado y por lo tanto daríamos este análisis por terminado. Habíamos dicho que en este predicado podíamos plantearnos otra posibilidad. Por ejemplo, podemos plantearnos la posibilidad de que hubiese dos verbos diferentes. Tendríamos aquí parecía como núcleo verbo principal y este sería lógicamente el atributo. No queda más remedio. Acordaros que el atributo es un complemento obligatorio que va a aparecer siempre que nos encontremos con verbos copulativos, ser, estar o parecer. Y en este caso el atributo presenta en su interior un verbo, núcleo verbo. Por lo tanto aquí va a haber una proposición subordinada, una oración, una estructura oracional. Recordar que los verbos en infinitivo funcionan también como nexos. Entonces aquí tenemos pues una circunstancia un poco especial. Parecía algo, parecía eso. ¿Qué parecía? Pues disfrutar enormemente. Tenemos un verbo acompañado de un adverbio, es decir, de un complemento circunstancial. Por lo tanto, aquí tendríamos una proposición subordinada. Sustantiva, porque estamos en el atributo, sustantiva, y todo constituye un predicado, todo constituye un predicado sintagma verbal. Porque allí donde hay un verbo con algún complemento, ahí tendremos un predicado, ¿de acuerdo? Si tuviéramos un verbo solo, pues podría darse en otras circunstancias, podría ser un verbo sustantivado o podríamos tener otro tipo de circunstancias. Siempre que encontremos un verbo acompañado de un complemento, tendremos un predicado. Y por eso tiene sentido hacer también este análisis, donde el atributo constituye una proposición subordinada sustantiva. ¿De acuerdo? Es una posibilidad un poco más compleja que yo, bueno, pues a lo mejor en el examen no lo haría así, lo haría como hemos hecho en el primer ejemplo. Es más que suficiente para demostrar que hemos dominado perfectamente el análisis sintáctico y que sabemos lo que estamos haciendo. Bien, vamos a pasar a la siguiente oración. Cada uno sabe lo que debe hacer en cada momento. Aquí volvemos a seguir los mismos pasos que hacemos siempre. En primer lugar, identificamos los verbos y los nexos. Hemos señalado en rojo el verbo principal y la estructura sujeto-predicado principal. Acordaros que esto es muy importante. Es interesante que dediquéis el tiempo necesario, unos minutos, para hacer en sucio, en borrador, un esquema para partir siempre de esto que tenéis aquí en pantalla. Un esquema básico con la estructura general de la oración. Yo ya sé que tengo un sujeto, tengo un predicado
Y este verbo principal, el verbo principal sabe, esta persona sabe algo, sabe todo esto. Aquí tenemos, por lo tanto, un complemento. Ahora veremos qué es un complemento directo y, por lo tanto, tengo una proposición subordinada. Yo ya tengo prácticamente la oración hecha, partiendo de un esquema adecuado. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo despacito para que nadie se pierda. Hay alguien, un sujeto, cada uno, es como decir todos o Pepe, sabe eso, sabe lo que tiene que hacer. Ya tenemos nuestro sujeto identificado y aquí os planteo un pequeño reto. No tenemos un nombre, que es lo habitual en un sujeto, ¿verdad? No tenemos un nombre claro, tenemos cada uno. Pues si no tenemos un nombre, en el núcleo del sujeto, lógicamente tendremos que tener otro elemento. ¿Por qué otro elemento podemos sustituir un nombre? Pues principalmente por un pronombre. Aquí tenemos un núcleo pronombre que va acompañado de un determinante, en este caso distributivo. Cada uno, cada cual. Es como si dijéramos, uno sabe lo que tiene que hacer. Juan sabe lo que tiene que hacer. Él sabe lo que tiene que hacer. Es decir, uno es un pronombre que sustituye a cualquier persona que sabe lo que debe hacer en cada momento. ¿De acuerdo? Es importantísimo que identifiquemos bien este núcleo que, bueno, nos puede despistar un poco. Bien, esa persona, el protagonista de nuestra oración, el sujeto, del cual ya me olvido, esa persona, él o ella, sabe todo eso. Sabe todo esto. Fijaros, este complemento tan largo responde cuando yo pregunto ¿qué? ¿Qué sabe? Sabe todo esto. Lo puedo sustituir por lo sabe. Por lo tanto, se trata de un complemento directo. Os recuerdo, el complemento directo responde a qué. Se puede sustituir por lo o por la. Y cuando aparece en el complemento directo esta estructura, es decir, donde nos encontramos con un verbo y un nexo, diremos que tenemos aquí una proposición subordinada, puesto que hay un verbo, pero como estamos en el complemento directo, diremos que subordinada sustantiva. Dentro de toda proposición subordinada tenemos que buscar un sujeto y un predicado. ¿Quién debe hacer algo en cada momento? Pues no encontramos respuesta. No encontramos respuesta sencillamente porque aquí tenemos un verbo en infinitivo. Acordaros que los verbos en infinitivo son verbos impersonales. No podemos decir yo hacer, ¿no? Hombre, podemos decir él debe hacer algo en cada momento, ¿no? Pero cada uno sabe lo que debe hacer. Esa persona no sabemos quién. En este caso esto es impersonal. Por lo tanto, esta proposición subordinada no tiene sujeto. Recuerdo, repito, es impersonal. Esa proposición está constituida íntegramente por un predicado. Predicado sin tema verbal. Alguien, no sabemos exactamente quién, suponemos que cada uno, cada cual, debe hacer algo. Debe hacer esto. ¿Cuándo? En cada momento. Ya tenemos las dos cajitas, los dos complementos que acompañan a ese verbo principal. Hay alguien, no sabemos quién, que debe hacer esto. Lo debe hacer en cada momento. Fijaros que aquí tenemos el qué. El complemento directo responde. Cuando yo pregunto qué, pues ahí tenéis el qué. Debe hacer lo que. Pronombre relativo. Debe hacer algo. Este lo que, o lo cual. Este lo que sustituye a esa cosa que debe hacer alguien en cada momento. Debe hacer eso en este momento. Complemento circunstancial de tiempo, sintagma preposicional. Aquí tenemos el enlace y aquí tenemos el término, sintagma nominal. Recordad que el enlace siempre es una preposición. Bien, esta oración, que a priori parecía más sencilla que la anterior, porque era más corta y solo dos verbos, pues observar que, bueno, que tiene su dificultad, ¿vale? El objetivo de esta oración es, sobre todo, que recordéis, os lo marco aquí en amarillo, este tipo de nexos que nos pueden resultar un poco confusos en alguna ocasión, ¿de acuerdo?
Acordaros que el nexo que, cuando es un pronombre relativo, puede ir acompañado de un determinante lo o el determinante el. Es decir, lo vamos a encontrar con frecuencia como lo que, el que, la que, las que, los cuales, el cual. Es decir, esa estructura compuesta por dos elementos va a funcionar como nexo, como una sola pieza. ¿De acuerdo? No se separa el lo del que, va todo junto. ¿De acuerdo? También quería haceros hincapié en los verbos de forma no personal, que aparecen con frecuencia también en las proposiciones subordinadas. Esos verbos en forma no personal los reconocemos porque hay un infinitivo. No importa si aparece el infinitivo solo o aparece en forma de perífrasis verbal como aquí. Aquí aparece en forma de perífrasis junto con el verbo debe. Entonces, bueno, esta era una oración también interesante para que la analicéis. Vamos con la última. Quien llegue a la cima comprobará que el esfuerzo no ha sido inútil. Esta oración tiene una estructura ya más parecida a la que suele caer en examen, aunque las que hemos hecho antes, por supuesto, también. Pero esta tiene tres verbos. Esta tiene tres verbos y muchas veces nos pueden parecer más difíciles porque son más largas, pero no tiene por qué. Bien, aquí hemos hecho un análisis un poco rápido, un poco precipitado, porque en esa pantalla tenemos un error. Os doy un segundo para que lo busquéis. ¿Lo habéis visto? Seguro que sí. Mirad, aquí hemos hecho un análisis precipitado donde, siguiendo un poco la inercia de las dos oraciones anteriores, hemos puesto un sujeto sintagma nominal y un predicado sintagma verbal. Sin embargo, este sujeto presenta una peculiaridad que no presentan las dos oraciones anteriores. Y es que tenemos dentro del sujeto un verbo, observar, tenemos aquí un verbo, y tenemos, que se nos había escapado, tenemos aquí un nexo. Igual que aquí tenemos un nexo que acompaña al verbo ha sido. ¿Qué ocurre cuando tenemos un nexo y un verbo en el sujeto? Bien, pues que ya no podemos hablar de sintagma nominal. Aquí tendremos una proposición subordinada sustantiva. Esta quizás sea la estructura que más trabajo nos ha costado ver a lo largo del curso. Es cuando en el sujeto no hay un nombre o no hay un sintagma nominal, sino que nos encontramos con una estructura oracional dentro del sujeto. Y entonces esto nos puede causar un poco de confusión. Sin embargo, yo os recomiendo que cuando hagáis el análisis y estas oraciones que os parecen así un poco más complicadas, las simplifiquéis mentalmente. Tú dices, quien llegue a la cima, o sea, esa persona, alguien, pues yo pongo aquí él o ella, ¿vale? Comprobará que el esfuerzo no ha sido inútil, o sea, comprobará eso, comprobará, y yo pongo aquí mentalmente, comprobará algo, eso. Entonces tengo una oración muy sencilla, él comprobará eso. Esa es mi oración principal. Por tanto, él será el sujeto, que ya lo tengo aquí, comprobará es el núcleo verbo principal, y el complemento de comprobará es comprobará eso. ¿Qué comprobará? Comprobará algo, lo comprobará. Aquí que tenemos un complemento directo. Pero en este complemento directo no hay un pronombre, no tenemos el pronombre eso, sino que tenemos un nexo y un verbo. Por tanto, esto va a ser una proposición subordinada, también sustantiva, porque estamos en el complemento directo. Es decir, aquí tenemos la proposición subordinada sustantiva número 1 en el sujeto, la proposición subordinada sustantiva número 2 en el predicado. Y a partir de aquí, pues ya tenemos un esquema bastante acertado, simplificado, de lo que es la oración. Solamente haciendo esto bien en el examen, identificando bien esta estructura básica o esta estructura principal, ya tenemos garantizado la mitad de la puntuación de esta oración, de este ejercicio. ¿De acuerdo? Puesto que este análisis ya por sí solo demuestra que, bueno, que hemos trabajado la oración compuesta y que tenemos una base importante en esto. ¿De acuerdo? Cada estructura sujeto-predicado, es decir, cada proposición subordinada, tendrá su propio sujeto y su propio predicado. Hay que buscarlo. Por lo tanto, vamos a analizar cada una de ellas por separado. Quien llegue a la cima. Hay alguien que llega a un lugar. Hay alguien que llega a la cima. ¿Quién llega? Aquí lo tenéis, ¿no? Es como si yo digo Pepe llega a la cima. Si yo estoy preguntando quién llega a la cima, y aquí tengo el quién,
pues está claro que este es mi sujeto. Aquí tengo un sujeto, pronombre relativo. Ese quién es un pronombre que sustituye a la persona que llega a la cima. La persona que llega a la cima, Juan llega a la cima y comprueba que el esfuerzo no ha sido inútil, ¿vale? Este quién sustituye a Juan, a Pepe, a María o a Ana, ¿de acuerdo? Sujeto, pronombre relativo. Predicado, sintagma verbal. Esa persona llega a un lugar. ¿A dónde llega? A la cima. Complemento circunstancial de lugar, sintagma preposicional. Enlace y término. Ya tenemos el sujeto perfectamente analizado. Es una proposición subordinada sustantiva que ya hemos analizado. Esa persona comprobará, hemos dicho un complemento directo, comprobará que el esfuerzo no ha sido inútil. ¿Quién o qué ha sido inútil o no ha sido inútil? El esfuerzo. Entonces observa que el que no aporta ninguna información, ese que es pegamento. Este nexo es una conjunción. Es un tipo de nexo muy frecuente y es totalmente distinto a este que nos hemos encontrado antes. ¿Quién? Que lo marco aquí en amarillo. Es un pronombre porque sustituye a alguien. Hay alguien que llega a la cima, hay una persona llegando a la cima. Por tanto, ese quién tiene que ser un pronombre. ¿De acuerdo? Sí o sí. Sin embargo, este que no puede ser nunca jamás un pronombre, no sustituye a nada. Esta oración, esta proposición que me encuentro a continuación, el esfuerzo no ha sido inútil, fijaros, tiene sentido completo, no falta ni sobra nada. Por tanto, el que no aporta información. Ese que no aporta ninguna información es la conjunción, es el nexo conjunción. Con lo que ahora, si os fijáis, tenemos una oración simple, muy sencilla de resolver. Tenemos un sujeto sintagma nominal con su determinante artículo y su núcleo nombre y un predicado sintagma verbal en el que aparece un núcleo verbo ha sido, que es del verbo ser, verbo copulativo. Por tanto, inútil, no tiene más remedio que ser el atributo. Acordar que el atributo es obligatorio siempre con verbos copulativos. Atributo, adjetivo. Y el no, como siempre, cada vez que aparece, es un complemento circunstancial de negación, que siempre es un adverbio. Bien, espero que estas oraciones, que bueno, creo que son interesantes, han sido quizás un poco complejas para el primer día de repaso que hacemos, pero me parece que son muy completas y que aquellos que habéis trabajado bien el análisis sintáctico, creo que os sirve para hacer un buen repaso, un repaso interesante. ¿De acuerdo? Cualquier duda, ya sabéis, escribirme por privado y hablamos. De todas formas, os seguiré mandando algunas oraciones más para que vayáis practicando. ¿De acuerdo? Un abrazo, un saludo.